No, esa medida es contraria. Esa medida afecta los compromisos de República Dominicana. Con respecto al sector del transporte, debo señalar que es el sector de más rápido crecimiento. El sector de más rápido crecimiento en cuanto a porcentaje de emisiones. Tiene un crecimiento prácticamente del 6% anual, si no me equivoco. Es mucho, es muy elevado. República Dominicana hay muchos vehículos, pero no se trata de que haya muchos o haya pocos. Es que para poder enfrentar el fenómeno, así a nivel mundial, el centro del tema es eliminar prácticamente el uso de los combustibles fósiles. Ese es el centro. Eliminar, claro, se trata también de un proceso gradual. O sea, obviamente, porque de golpe y porrazo ninguna sociedad puede transformar todo su sistema productivo, todo su sistema comercial. Pero en sentido general se trata de eliminar los combustibles fósiles, comenzando por aquellos que son mayores emisores y más contaminantes. Los combustibles fósiles por excelencia son, y han aparecido así históricamente en su uso, son el carbón, el petróleo y el gas, en lo fundamental. Y de los tres, el de mayores emisiones y de mayor contaminación es el carbón. Pero el petróleo, el petróleo también, la combustión del petróleo y sus derivados también. En el caso del gas hay menor emisión de gases de efecto invernadero, no es que no haya, hay menor emisión y menor contaminación, pero eso no quiere decir que sea inocuo, ¿no? O sea, y el objetivo es eliminar, como digo, todos los combustibles fósiles, comenzando por el carbón, siguiendo por el petróleo y el gas, pero el objetivo es superarlos todos. Esto tiene una serie de implicaciones, porque en el caso de la generación de energía, esto plantea la transición energética, esto plantea el paso a las energías limpias, es decir, las diferentes energías limpias. El caso de la generación fotovoltaica, la generación hidroeléctrica, la generación eólica, en los países que pueden, porque tienen la energía que proviene de los volcanes, ¿verdad? Está en investigación la energía producto del mar, es decir, de la generación de energía a partir del mar, y en perspectiva ahora mismo un gran tema de investigación es la generación de energía a partir del hidrógeno. Es decir, que hay toda una serie de campos en desarrollo. Ahora, en términos del transporte, es decir, la transición energética también implica, es decir, en términos del transporte, es la eliminación de los combustibles fósiles. En el caso de los vehículos. En República Dominicana, el transporte es muy dependiente de combustibles fósiles porque nosotros no tenemos trenes. Es decir, es un transporte terrestre y es un transporte que depende hoy casi en su totalidad hoy de combustibles fósiles, de derivados. Los únicos trenes que nosotros tenemos aquí son los trenes del metro, en realidad, son los únicos. Y ha sido, desde ese punto de vista, es importante. Es importante el metro y es importante la extensión del metro. Ahora, en el caso de las ciudades, en el caso del transporte en sentido general, República Dominicana está llamada a trabajar en la movilidad eléctrica. Y la movilidad eléctrica implica la transformación de todo el parque vehicular hacia vehículos que no dependan de combustibles fósiles. Generalmente los países están comenzando por el transporte colectivo, es decir, autobuses. La mayor parte de los países, hay países de América Latina que están trabajando en esto, y
y lo primero que están cambiando son sus flotas de autobuses por autobuses eléctricos. Pero atención, esto va a la par con la transición eléctrica, porque yo no gano nada con tener un autobús eléctrico que yo voy a cargar con energía producida con carbón o petróleo o gas. O sea, esto corre parejo, vamos a decirlo de alguna manera. Si yo desarrollo un sistema de autos eléctricos, tengo que desarrollar también un sistema de generación eléctrica sobre la base de energías renovables. Ahora, en un elemento, como esto es un proceso de transición, hay que trabajar. No todos los vehículos generan la misma cantidad de gases de efecto invernadero, ni generan también, ni tampoco, ni la misma contaminación. Entonces, más viejo es el vehículo, más obsoleto es el vehículo, más contamina y más genera gases de efecto invernadero. Entonces, el objetivo ahora es que los vehículos no solamente sean nuevos, que sean eléctricos. Ahora, si en un país se importan vehículos de vieja generación, es decir, de una tecnología anterior, pues obviamente esos vehículos van a contribuir a contaminar el ambiente y a generar gases de efecto invernadero. En ese sentido, eso no tiene nada vamos a decir que no es sensato. Yo lo puedo decir así, no es sensato. Incluso hay una inconsecuencia de parte de los países que exportan esos vehículos, porque generalmente son vehículos que ya no son autorizados a transitar en esos países de origen, qué sé yo, en Japón, en Europa, en Estados Unidos el vehículo ya no puede ser utilizado, ya sale de circulación. Entonces esos vehículos, que en realidad deberían ser destruidos, es decir, son exportados a otros países como la República Dominicana. Ahí hay una inconsecuencia en esa decisión. Ahora, en ese sentido, hay que procurar entonces que la flota vehicular del país, hay que procurar que sean vehículos, bueno, como digo, que sean no contaminantes, que sean no emisores de gases. Ahí hay un tema, que es un tema incluso, que es un tema, yo diría, de orden penal. Y es que a muchos vehículos se les extraen en el país uno de sus mecanismos, que son los llamados catalíticos, que permiten reducir la contaminación y la emisión de gases en la medida en que esos instrumentos se les extraen a los vehículos, pues aunque el vehículo sea nuevo, pues también va a producir un efecto nocivo. Y eso es un tema de orden público, es un tema de orden penal. Es decir, es la comisión de un acto ilegal, es decir, que daña. Ahora, en términos vuelvo y digo, de la importación de vehículos, o sea, mientras más viejos, peor. Claro que sí, porque estamos hablando de políticas públicas. Y las políticas públicas, en este caso, la política pública dominicana debe estar orientada, y ese es el punto de vista que estamos desarrollando en el Consejo, República Dominicana debe optar de forma clara y definida por las energías renovables. Ahora, una vez establecida esa política, las políticas necesitan instrumentos. Entonces, los instrumentos de política deben estar orientados justamente a facilitar, a incentivar, a favorecer, no simplemente a prohibir. El tema no es de prohibición, sino, vamos a decir, el tema no es prohibir, el tema es estimular. Entonces, dentro de esas políticas públicas, justamente los incentivos fiscales juegan un papel. Porque cuando yo doy facilidades para
para estimular, cuando yo doy facilidades para importar vehículos viejos, yo le estoy dando un incentivo a la contaminación y a la emisión de gases. Pero si yo le doy un incentivo a los vehículos que son menos contaminantes y que no emiten gases, yo le estoy dando un incentivo fiscal precisamente a las políticas que podemos considerar sanas en este caso. Sanas para la gente que vive en las ciudades dominicanas, es verdad, que vive en la República Dominicana, y sanas para la salud del mundo entero, para la salud del planeta. Entonces los incentivos fiscales, no solo para el tema de los vehículos, no solamente para la movilidad eléctrica, sino en sentido general. Toda la transición eléctrica, la transición energética, toda la transición energética, el paso del carbón, el petróleo y el gas a energías renovables, supone incentivos claros y definidos y muy precisos a favor de las energías renovables. Es decir, y eso es un estímulo a la inversión, le da una seguridad al inversionista, lo estimula, le dice, favorece la planificación porque se puede calcular a mediano y largo plazo. O sea que estas son, aparte, y estas medidas de incentivos fiscales también están llamadas a favorecer la eficiencia. O sea, favorecen el ahorro. Estos incentivos fiscales al final favorecen el ahorro porque favorecen inversiones también en que hay menos baja costos, elimina costos inútiles. En ese sentido, pues los instrumentos fiscales son un instrumento fundamental para la aplicación de las políticas. Definir las políticas, pero que los instrumentos correspondientes tengan lugar, se definan, se apoyen, se desarrollen. Eso es fundamental.